Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos en este live. Ustedes que ya han recorrido un camino de transformación con SAP, quienes han confiado en esta tecnología para sostener la operación de sus empresas y generar valor día a día. Hoy nos reunimos no solo para hablar de tecnología, sino para mirar juntos hacia el futuro del negocio, un futuro más ágil, más conectado y preparado para los cambios del mercado. Somos Perceptio, partner Gold de SAP, y hoy les traemos desde nuestra experiencia el camino de transición hacia la nube. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Giovanni Jamaica, nuestro experto en soluciones de valor en Perceptio, quien a continuación entonces nos va a dictar esta charla. Muchísimas gracias a todos y muy bienvenidos. Gracias, buenos días a todos y gracias por participar. Bienvenidos. Yo voy a hacer una presentación y, digamos, si van saliendo dudas, preguntas, las pueden ir poniendo en el espacio de preguntas o directamente en el chat. Y al final vamos a intentar dar unos minutos para tratar de resolver las preguntas que vayan surgiendo. ¿Cuál es la razón de ser de esta presentación? Básicamente, como ustedes son em, clientes ya de base instalada de SAP que están en SC, pues saben perfectamente los plazos que SAP ha dado para el soporte a la solución del ERP que conocíamos como SC, ¿no? Que antes se llamaba también R3. Con tantos nombres, uno a veces se pierde. Y la evolución de ese SAP es S/4HANA, ¿no? Y ese S/4HANA hoy tiene dos caminos. Un camino que es nube privada, que conocemos como RISE, y otro camino que es nube pública, conocíamos como GROW. Normalmente, la parte de nube pública que conocíamos como GROW, al inicio se comercializó para clientes Net New Name, ¿sí? Sin embargo, pues desde Perceptio y ya el mismo SAP, hemos visto que también es una opción para las empresas que hoy son base instalada de SAP, hacer una transición a S/4HANA en un deployment que sería la nube pública. Después podemos hacer otra sesión para explicar un poco cuáles son las diferencias entre la nube privada y la nube pública, pero hoy, digamos, nos queremos enfocar es, es por qué esa nube pública, por qué es for HANA Cloud, ¿no? Porque es for HANA en nube pública. Básicamente, aquí algunas razones. Los negocios necesitan innovar rápidamente y el software as a service es una alternativa para adoptar esa tecnología, ¿no? Obviamente, al ser software as a service puro, como se conoce, los costos también son relativamente más bajos que una nube privada. Y de cierta manera permite que las organizaciones puedan adaptar también sus procesos a mejores prácticas de industria, ¿no? Los temas de seguridad, de administración, de gestión de la plataforma, de aplicación de parches, de actualizaciones, etcétera, normalmente suelen ser eh, un, un stopper para la evolución de la tecnología. En una nube pública, eh, las migraciones son bastante sencillas, ¿sí? De hecho, clientes que nosotros tenemos hoy en nube pública hacen una actualización, lo que antes se hacía un proyecto de upgrade eh, en más o menos unas 4 o 6 horas, 8 horas máximo, un cliente está pasando de una versión a la otra. Y SAP está liberando 2 versiones de esta solución al año, ¿no? De manera que todos esos beneficios hacen ver que pues, puede ser una opción bastante atractiva para los clientes que, por ejemplo, hoy están en base instalada SC, ¿no? Adicionalmente, digamos, evaluamos nosotros el camino que los clientes están tomando. Normalmente un cliente que está en SC, voy aquí a poner el SC, está por acá. Cliente que está en SC, escoge un camino que normalmente es de conversión, y aquí existen varias rutas de transición hacia S/4HANA. Digamos que aquí
mi meta al final de este proyecto de transición es estar en S/4HANA, ¿no? Entonces, los clientes que ejecutan un proyecto que normalmente es más del área técnica, ¿sí? Porque es una convertir el sistema SS actualmente que tengo a un sistema S/4HANA, entonces se convierte en las tablas, los datos, los desarrollos, etcétera. Es bastante técnico. Y después de haber hecho esa conversión, viene la fase o las fases de poder sacar provecho a esa tecnología. Entonces, para ustedes que ya conocen un poco los términos de SAP, aquí tengo que activar todas las aplicaciones de Fiori, tengo que activar la analítica, tengo que activar nuevas funcionalidades, tengo que activar, reducir los desarrollos, porque ya estoy en nube pública, ya estoy en nube, sería nube privada, pero estoy en nube, entonces los desarrollos se tienen que hacer. Entonces aquí surgen una serie de tareas que se tienen que hacer después de, es decir, el proyecto de transformación a S/4HANA no termina con la conversión, o sea, no termina acá, sino que continúa en el tiempo para sacar el mayor provecho posible a la solución. ¿Eso qué significa? Significa que inicialmente yo voy a tener lo mismo que tengo hoy, con los mismos datos, con el mismo alcance, con la misma funcionalidad, incluso con los mismos desarrollos, en algunos casos se pueden simplificar, pero después voy a tener que hacer una serie de actividades y de tareas para seguir optimizando la solución, ¿no? ¿Qué pasa en un proyecto si hiciéramos un proyecto Greenfield y ese proyecto Greenfield lo hiciéramos sobre S/4HANA en nube pública? La idea es que todas estas tareas que tenemos que hacer las hacemos durante el mismo proyecto. Es decir, todo el tema de innovación, de actualización, de Fiori, de analítica, de inteligencia artificial, de nuevas funcionalidades, de nuevas capacidades, las podemos incorporar directamente dentro del proyecto. Eso significa que la solución puede ser un acelerador en los temas de innovación y de adopción de nuevas tecnologías de cara al negocio. Entonces aquí el proyecto es muy de tecnología y aquí el proyecto es muy de cara al negocio. Esas como las diferencias, ¿no? Para quienes no están totalmente familiarizados con la solución, voy a darles un pequeño resumen de lo que es S/4HANA en la nube pública. Básicamente tenemos la posibilidad de, de tener dentro de la misma solución, vamos a tener la posibilidad de ver reportería, analítica embebida con KPIs, con tableros de control por cada uno de los procesos de negocio. Esto es nativo ya de la herramienta, es decir, tan pronto yo empiezo a usar la herramienta, este es el look and feel que un usuario ve. Basado en sus roles y perfiles, va a poder ver los KPIs que son más relevantes para su operación, para la operación de su día a día, de sus tareas. Estos KPIs, ¿de dónde se obtienen? Se obtienen de la data que está en tiempo real en el sistema. De manera que el consumo que se hace desde el punto de vista de experiencia de usuario, pues es un cambio sustancial con respecto a lo que se tiene hoy, ¿no? Adicionalmente, está muy enfocado a roles y perfiles, a que el usuario basado en sus roles pueda consumir esa información. En los temas, por ejemplo, más financieros, vamos a tener tableros de control para hacer monitoreo de las tareas de cierre de, de ciclo contable y del ciclo financiero, ¿no? ¿Quién está ejecutando qué tareas están por ejecutar? Cuáles son las tareas más relevantes, la reportería consolidada, de manera que podemos obtener análisis de costos y de rentabilidad en tiempo real y que pueden ser construidos por el mismo usuario. Estas son capacidades nativas de la solución y el mismo usuario puede consumir estos reportes, puede crear sus propios reportes y los puede publicar para que los consuma el resto de la organización. Siempre trazabilidad en, en todo el ciclo de registro contable y financiero. El usuario puede ver el detalle, incluyendo las cuentas T de un proceso que se esté ejecutando cualquiera.
Toda la analítica está disponible para, por ejemplo, revisar flujos de caja, para poder revisar ciclos de cartera, rotación de la cartera, días de pago, descuentos de los proveedores, utilización de cupos de crédito, si la organización maneja cupos de crédito, el comportamiento real en tiempo real de los indicadores financieros más importantes los va a tener el usuario directamente en la misma pantalla de la aplicación y de la estructuración de cada uno de los procesos. Adicionalmente, desde acá puede disparar tareas para monitorear o ejecutar transacciones directamente en el sistema. Por ejemplo, un cobro de una cartera que se puede hacer directamente desde la herramienta, actualizar las tareas que se están ejecutando en un momento determinado, a qué cliente estamos contactando, cómo obtener los estados financieros, tanto segmentados por negocio como consolidados, comparados con información de años anteriores. Eh, es reportería que ya viene directamente dentro de la misma solución y todo el ciclo de poder generar eh, información sobre consolidación financiera. Los reportes más relevantes con respecto a las ventas, ¿no? Entonces podemos ver volúmenes de ventas, cuáles son los principales canales de ventas del negocio, la estructuración de las ventas por organización de ventas, por oficina, por grupo, por cliente, por tipo de producto, por segmento. Y desde allí puedo navegar a ver muchísimo más detalle de cada una de las operaciones. Entonces puedo ver un cliente con las órdenes de venta que tengo gestionadas, cuál es el margen que está generando directamente desde el inicio del proceso de cotización. Puedo saber si ese negocio está dando rentabilidad o no, los procesos de facturación, los procesos de crear órdenes de servicio, gestión de despachos, de facturación, todo es dentro de una misma pantalla, ¿no? Estas son básicamente aplicaciones que el usuario va a disponibilizar. Los procesos de facturación vienen incluidos dentro de la misma solución. Incluye facturación electrónica para Colombia, directamente mantenida por el fabricante, es decir, por SAP, de manera que las actualizaciones regulatorias también son soportadas por la solución desde el punto de vista estándar y los tableros de resumen más importantes del proceso comercial, ¿no? Donde puedo ver no solamente la parte más operativa de los tableros del área comercial, sino que también puedo ver toda la parte estratégica, especialmente a nivel de información. Entonces, todo esto son capacidades que el usuario puede ver desde el primer momento en el que empieza a usar la herramienta, ¿no? Adicionalmente, pues del ciclo de ventas, voy a tener una vista completa de los clientes y la gestión de esos clientes directamente dentro de la solución. La solución viene incorporada con capacidades también para reducir los riesgos del negocio, de un negocio típico que es, por ejemplo, todo el tema de gestión del inventario y gestión de las materias primas, ¿no? ¿Cómo hacemos los procesos de aprovisionamiento? ¿Cuántos contratos tengo con un proveedor? ¿Qué órdenes de compra tengo abiertas? ¿Qué órdenes de compra están pendientes de entrega por parte de los proveedores? Capacidades para hacer evaluaciones de proveedor con base en el comportamiento histórico de entregas y de calidad de ese proveedor. Adicionalmente, hacer una gestión de los contratos de compras, entendiendo, por ejemplo, cómo se consume el contrato y cuáles son las fechas de vencimiento de los contratos, tener alertas de vencimiento de contratos, sobre todo para materiales o servicios que puedan ser críticos para la operación. Adicionalmente, viene con capacidades para medir la huella de carbono que deja mi proceso logístico, incluyendo integraciones con el, cada uno de los proveedores. Voy a tener tableros como lo vimos en finanzas, en ventas, también en compras, de gestión del gasto, en qué estoy comprando, en qué estoy ejecutando el gasto de la organización. Puedo tener control de ese gasto, control del presupuesto de esos gastos, manejo de precios a nivel de materiales y manejo de precios también a nivel de acuerdos comerciales con los proveedores y tener históricos de tendencias de cómo se están comportando los precios
con cada uno de los proveedores. Está muy enfocada en facilitar que la organización ejecute mucho más sencillo sus procesos de negocio. Entonces, por eso tiene capacidades de predictibilidad, por ejemplo, sobre el manejo de inventarios y de compromisos de órdenes de producción. Sí, mi empresa es de manufactura. Entonces puedo ver confirmación de una orden de producción o de una orden de venta con la disponibilidad del material que yo necesito, ya sea para entregar la orden o para poder ejecutar la orden de producción. Tiene capacidades de simulación, de planificación y estructuración del proceso logístico y de fabricación. Tiene capacidades de monitorear el riesgo que pueda existir en un proceso de producción, porque, por ejemplo, en un momento determinado me puedo quedar sin materiales. Entonces puedo tener el, el ciclo completo y la visualización real de cómo un material puede estarse comportando en el tiempo y ver la capacidad que tengo yo de entrega de esos materiales, ¿no? Los diferentes esquemas de producción, por ejemplo, basados en Kanban o basados en ciclos de producción que puedo administrar dentro de la misma herramienta, todos muy acompañados por información o mejor KPIs que pueden ser leídos directamente por el usuario. Tenemos posibilidad de ver el comportamiento del inventario, dónde están almacenados los inventarios, la rotación del inventario, el consumo que se hacen de los inventarios y pues toda la transaccionalidad que normalmente ustedes ya deben conocer de poder hacer transferencias y traslados de inventarios de una bodega a otra, de un centro a otro, etcétera, ¿no? Y siempre muy informativo con respecto a cómo se está comportando la operación. Entonces, por ejemplo, ver predicción de entrega de órdenes de producción o de órdenes de ventas que está confirmado, etcétera, ¿no? Em, Como ven, es una solución que desde el punto de vista de consumo de usuario está muy enriquecida y adicionalmente le va a permitir a la organización hacer una reducción de los costos y de aumento de la rentabilidad. Entonces, eso es un poco un resumen de la solución. Aquí puse como un resumen de lo que acabamos de ver. O sea, es una solución 100% Fiori, no es opción. O sea, es Fiori sí o sí, no es opción. En la nube privada uno puede escoger. Digamos, no es lo más recomendable, pero Fiori no es obligatorio. En cambio, acá es obligatorio. Adicionalmente, pues toda la experiencia de usuario es bastante diferente a cómo se consume una solución de ERP en el mercado, en realidad. Está en capacidad de integrarse con soluciones externas, con capacidades externas, tiene capacidades de inteligencia artificial embebidas, es muy fácil de escalar, es muy extensible. Entonces, básicamente, los clientes que deseen acelerar un proceso de innovación, de adopción de procesos de negocio, de automatizar ciertos procesos de negocio, de adoptar mucho más rápido las tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, analítica predictiva. Digamos, el camino más corto para hacer eso es a través de esta solución, ¿no? Entonces, adicionalmente, un poco la diferencia con respecto a lo que un cliente tiene hoy es que cuando un cliente adquiere S/4HANA en la edición pública, es decir, em, en una nube pública, en realidad va a adquirir los sistemas de desarrollo, calidad y productivo. Esto también es una diferencia con respecto a la nube privada. La nube privada arranca el landscape más pequeño, arranca con desarrollo y productivo, ¿sí? Y va como creciendo en la medida que los clientes van requiriendo más capacidades tecnológicas. En la nube pública, el landscape más pequeño comienza con desarrollo, calidad y productivo, pero adicionalmente se entrega un sistema que se llama el Starter System, que es donde inicialmente se ejecuta
una tarea que es parte del proyecto que se llama el Fit to Standard, que es hacer todo el mapeo de procesos de negocio directamente con el usuario para revisar las capacidades de la solución desde el mismo inicio del proyecto. Cuenta con un ambiente de configuración, cuenta con un ambiente de administración de la plataforma y al ser un ambiente cloud, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquito de eso, el, el tema de extensibilidad de desarrollos pues tiene un concepto un poco diferente a cómo se conoce actualmente y por eso también normalmente acompañamos toda esta instalación con una plataforma que permite hacer esa extensibilidad. Como mencioné anteriormente, la solución para Colombia está localizada en estos puntos importantes, en temas de reportería, todo lo que es de IVA, declaraciones de IVA, UGPP, etcétera. Todo el cumplimiento normativo desde los datos maestros, facturación electrónica, entrante y saliente es parte de la solución, localizado por SAP, soportado en impuestos a nivel nacional y demás, y extensibilidad que se puede hacer para cumplir ciertos requisitos normativos que no están cubiertos acá. Entonces, por ejemplo, declaraciones de cálculos de ICA, declaraciones de ICA, impuestos municipales, etcétera, digamos, tiene capacidades para ser cubiertos también por la solución. 4 aspectos importantes que nosotros consideramos deben tener en cuenta siempre en cualquier proyecto de implementación de un ERP, ¿no? ¿Qué pasa con la data transaccional? ¿Qué pasa con mi configuración actual? ¿Qué pasa con los desarrollos y qué pasa con los datos maestros? Entonces, un cliente que hoy está en una plataforma SAP SC, ¿no? Tiene estos 4 niveles desde el punto de vista de tecnología que necesita cubrir. Es decir, un proyecto exitoso cubre estos 4 dimensiones, ¿no? De manera que yo la data transaccional la pueda extraer, mapear, cargar, tener, obtener o mantener desde el punto de vista históricos. La configuración, reutilizar lo que yo ya estoy usando y que me funciona. En términos de desarrollos, definir qué cosas vamos a llevar como extensibilidad y desarrollos a la nueva solución. Y en gestión de datos maestros, pues poder tener una calidad y depuración de la data maestra. Para cada una de estos niveles, nosotros tenemos herramientas que permiten garantizar que la solución se va manteniendo en el tiempo, ¿no? Para cada uno de estos niveles. Y ahorita un poco vamos a mirar en detalle qué significa eso. Entonces, cuando un cliente está en SC y quiere hacer esa migración a este sistema S/4HANA en nube pública, nosotros hemos diseñado una solución que se llama un cockpit de migración, de configuración. Lo que básicamente hacemos es entrar a las tablas de configuración, definir de esto desde el punto de vista de estructura qué se va a reusar en términos de funcionalidad y llevarlo a S/4HANA, al Central Business Configuration, que es el ambiente donde se configura S/4HANA en nube pública, ¿no? Esto básicamente es una conexión que hacemos directamente al sistema SC a través de una conexión RFC. Importamos las tablas o la información que necesitamos mapear, mapeamos esa información, se puede incluso modificar y después se lleva directamente a S/4HANA. Aquí tengo un pequeño ejemplo de un sistema en el que nosotros hicimos una conexión. Básicamente definimos cuál es el sistema fuente sobre el cual estamos trayendo la información. Recuerden que cuando estamos hablando de una migración a S/4HANA en nube pública, no es una conversión. Entonces debemos definir qué configuraciones vamos a traer, ¿sí? Porque el proyecto es un proyecto Greenfield, o sea, hay que implementar la solución de cero. Por lo tanto, definimos cuáles son las estructuras de configuración que vamos a replicar de un sistema a otro. Seleccionamos unas tablas de configuración específicamente dentro de la solución. Mapeamos esa información. O sea, aquí voy a tener siempre todo el árbol de configuración del sistema fuente, que es un sistema SC, todos los procesos y los módulos, llamémoslo así,
inicio un proceso de importación sobre los puntos de configuración que hemos escogido. Cuando se hace el proceso de importación, el sistema me genera un estatus de lo que ha traído de ese sistema fuente, que sería mi sistema SC, ¿sí? Y me muestra, estos son aquí, es una tabla bastante pequeña, son apenas 2 configuraciones, entonces, que estamos extrayendo. Simplemente miro la tabla, esta es la tabla de Customizing, están los 2 registros que estoy trayendo del sistema fuente, que es configuración. Puedo, como parte del proyecto, agregar o modificar esta configuración. Entonces yo puedo incluir alguna información adicional que necesite como parte del proyecto, porque pues igual es un proyecto donde vamos a utilizar nuevas funcionalidades y pues puedo incluir nueva configuración y puedo incluir nuevas estructuras, por ejemplo, desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista de ventas o desde el punto de vista de compras. Entonces, básicamente, se toma la información, la puedo mapear, la puedo enriquecer, la puedo modificar, ¿sí? Y voy a poder tener la posibilidad después de tomar esa información, que serían todos los puntos de configuración. Aquí simplemente estoy basándome en uno, ¿sí? Puedo cambiar la estructura de los datos de configuración, hacer correcciones en caso de que se requiera, para llevar a un S/4HANA una información mucho más depurada con respecto a lo que tengo hoy, ¿sí? Y terminado el proceso de actualización y de mapeo de esta configuración, ¿sí? Simplemente la estamos grabando. Iniciamos después el cargue de esa configuración, o sea, defino cuáles son las tablas que vamos a actualizar y lo llevo directamente a un nuevo sistema que sería en S/4HANA, ¿no? Esto igual necesita una orden de transporte, como normalmente se utilizan las órdenes de transporte también en las implementaciones de SC. Y ya hice la copia de las tablas de configuración, hice el mapeo de la configuración y ahora vamos a llevarlo directamente a S/4HANA. Entonces aquí dice que escribió 3 registros. Aquí ya voy al ambiente. Esto ya es en S/4HANA. Ya es en el ambiente de S/4HANA directamente. Este es el ambiente de configuración de S/4HANA. Y el sistema muestra la actualización de los 3 registros directamente ya en el nuevo ambiente. ¿Listo? Entonces son herramientas que permiten facilitar la gestión. En términos de migración de datos, ya vimos un poco cómo es la migración de la configuración. En términos de migración de datos, usamos una herramienta que se llama el Migration Cockpit de datos maestros, que es una herramienta que permite seleccionar los objetos de migración, mapear esos objetos de migración, que por ejemplo son datos transaccionales como órdenes de compra, órdenes de venta, datos maestros de clientes, datos maestros de proveedores, cuentas contables, centros de costo, etcétera, ¿sí? Y llevarlos a un ambiente de S/4HANA, ¿no? Existen dentro de la solución ya más de 238 objetos que se pueden migrar directamente a través de un proceso de stashing o 25 objetos que se pueden migrar directamente de un lado a otro, ¿no? La herramienta permite conectar sistemas SC a partir de la versión 6.0 o también puedo pues extraer la información a través de diferentes formatos, ¿sí? Adicionalmente, dentro de la solución, voy a tener un monitoreo de los proyectos de migración. O sea, yo puedo definir dentro de la herramienta proyectos de migración de datos, de manera que puedo gestionar por separado la necesidad de actualización, mapeo, enriquecimiento, depuración directamente de los datos y llevarlos a los ambientes de pruebas y ya también a los ambientes productivos, a la solución de S/4HANA. En cuanto a los desarrollos, que es un tema bastante crítico, porque normalmente en mi sistema SC, y nosotros que hemos sido usuarios de SAP incluso durante muchos años, pues esta solución nosotros la adaptamos mucho a nuestras necesidades y esa adaptación se hizo a través de desarrollos. Entonces esto es una ruta crítica
en cualquier migración que yo tenga en un sistema SC a cualquier ERP. Pues, obviamente aquí estamos hablando de S/4HANA. Y el objetivo es poder definir qué desarrollos de los que están acá yo voy a traer a mi sistema S/4HANA y cómo los voy a traer. Entonces, S/4HANA hoy tiene dos capacidades nativas que permiten enriquecer o hacer extensibilidad sobre capacidades funcionales de la herramienta. Hay capacidades low code, no code, es decir, que el mismo usuario puede hacer extensibilidad sobre la solución. Y adicionalmente también, pues tengo disponible un ambiente ABAP que me permite soportar extensibilidad directamente en la solución. Pero este ambiente ABAP es un poco más limitado a lo que conocemos en el ambiente ABAP de SC. De manera que, entonces, ¿qué hacemos? Definimos una metodología donde determinamos un alcance, analizamos los desarrollos que vamos a traer, hacemos la migración del desarrollo y después hacemos un proceso de adaptación de este desarrollo a la tecnología de S/4HANA en nube pública. ¿Cómo se hace eso? Utilizamos algunas herramientas que en algún caso pues ya son conocidas por algunos clientes de SC y en otras cosas hemos venido nosotros desarrollando algunas herramientas que permiten facilitar esta migración. Entonces lo que hacemos es hacemos un diagnóstico inicial para definir el alcance, es decir, qué tenemos en términos de lo que conocíamos anteriormente como nuestra matriz RISEF, ¿sí? Que tengo en workflow, reportes, interfaces, extensibilidad, formularios, etcétera. ¿Qué de esto está realmente funcionando? ¿Qué de esto estoy usando? Porque hay un gran componente de desarrollos en nuestras instalaciones que probablemente no usamos, ¿sí? Y de este inventario hacemos un análisis de realmente qué vamos a migrar, ¿no? Y al hacer ese análisis definimos, bueno, ¿cómo lo vamos a migrar? Entonces, básicamente lo que se hace es una depuración de cuáles de estos reportes, perdón, de estos desarrollos son reemplazados por capacidades del estándar o por extensibilidad de usuario. Ejemplo, como vimos anteriormente, la reportería es digamos, el primer, eh, eh, los reportes desarrollados son el primer manguito bajo, llamémoslo así, que yo puedo reemplazar por extensibilidad de usuario, porque la misma solución ya de hecho trae las capacidades específicas para que el usuario pueda crear sus propios reportes. Reportes, informes, KPIs, tableros, dashboards, etcétera, ¿no? Lo vimos un poco en la presentación que hicimos al inicio de lo que es S/4HANA. Adicionalmente, capacidad de usuario, el usuario puede adicionar campos en transacciones, puede hacer validaciones propias, crear reglas de negocio. Todo esto se hace a través de capacidades low code o no code. Habrá desarrollos que vamos a llevar por extensibilidad de desarrollador, que es básicamente en ABAP, ¿sí? Pero no todo lo vamos a traer a ABAP. Simplemente los desarrollos que requieren un código de desarrollo para ABAP, ¿sí? Y luego tenemos un concepto que se llama extensibilidad side by side. Esta extensibilidad side by side, ¿qué significa? Es desarrollos que S/4HANA Public, por ser una herramienta o una aplicación software as a service, no soporta ciertas capacidades de extensibilidad. Entonces, nosotros las convertimos y las llevamos al ambiente de BTP, que es el Business Technology Platform, donde vamos a soportar también en ABAP o en otras tecnologías esos desarrollos que inicialmente no son soportados ni por la funcionalidad estándar, ni que puedo hacer por extensibilidad de usuario, ni que puedo cumplir a través de extensibilidad en ABAP dentro de la misma solución. ¿Esto qué permite? Garantiza que yo voy a tener esas extensibilidades, esa diferenciación que probablemente construí durante tiempo en mi sistema, la puedo mantener en un ambiente nuevo, ¿sí? Por experiencia, el 60% de todo este inventario que teníamos inicialmente, ¿sí? Ya no se utilizará. ¿Sí? O sea, lo estamos reemplazando o le estamos dando un nuevo enfoque.
este número es experiencia nuestra y también es un benchmark de SAP en cuanto a usar esta tecnología. Todo esto está basado en una metodología que se llama Clean Core, que permite garantizar que el ambiente S/4HANA lo mantenga lo más limpio posible de desarrollo y extensibilidad. La idea del Clean Core es que yo pueda mantener mi sistema lo más estándar posible, pero que además no pierda esa eficiencia y ese nivel de operatividad que gané cuando yo estaba en mi sistema SC. No. Pero adicionalmente, tengo la posibilidad de aprovechar las últimas innovaciones, definir qué realmente el sistema estándar me cubre y sobre todo tener un valor sobre los datos. ¿Sí? El Clean Core garantiza, por ejemplo, la trazabilidad del dato es súper importante cuando nosotros hacemos arquitecturas de extensibilidad y de desarrollo, ¿no? En SC teníamos prácticas que eran permitidas, que hoy ya no son tan recomendadas, como por ejemplo copiar tablas de datos o de transacciones a tablas Z, ¿no? O crear una Z transacción, etcétera, ¿no? O sea, que básicamente replicar capacidades del mismo sistema para después personalizar algunas necesidades propias. Eso hoy mm, se puede hacer de otra manera diferente, ¿no? De manera que yo no tenga que replicar datos, no tenga que hacer copias de tablas, no tenga que hacer copias de transacciones, sino que realmente hablamos de extensibilidad. Ese es básicamente el concepto de Clean Core. El concepto de Clean Core es un concepto que está basado en recomendaciones del fabricante, que es SAP, donde están esos 4 niveles de extensibilidad, que en S/4HANA tiene funcionalidades y capacidades para crear todas las extensibilidades necesarias desde el punto de vista de usuario. O sea, puedo cambiar la visualización de una interfase de una transacción, puedo generar analítica, puedo exponer datos, crear formularios, crear templates de correos, hacer add-ons lógicos de información, hacer actualizaciones sobre ciertos objetos en la base de datos, etc. Lo que no puede hacer va por extensibilidad de desarrollo dentro de la misma solución o si no en BTP, donde además voy a tener las capas de integración con sistemas externos o sistemas legados, ¿no? Y aquí otra serie de capacidades para generar desarrollos o extensibilidades muchísimo más potentes que lo que se tiene hoy en un sistema SC. Ese es un poco pues todo el concepto. Usamos una herramienta para hacer esta migración de desarrollo que se llama el test copy para leer qué datos voy a migrar, la metodología que estamos usando para hacer esa replicación de los desarrollos y garantizar que tenemos al final una información importante. Experiencias y referencias. En este momento nosotros tenemos 2 clientes que han hecho esta migración, o sea, que se han trasladado de un ambiente SC a un ambiente S/4HANA. Son casos de éxito referenciables para nosotros. La solución que estamos presentando es una solución calificada y certificada por el fabricante. Cada una de estas herramientas, de estas capacidades, de estas aplicaciones que acabo de mencionar, están certificados por SAP. Y adicionalmente, para clientes que, por ejemplo, hoy tienen temas de HCM, payroll, etcétera, los acompañamos en su migración a SuccessFactors, ¿no? A Employee Central, de manera que va a obtener lo mejor de la tecnología que hoy tiene SAP dentro de este alcance inicial. Si quieren conocer más información, podemos profundizar en algunos de estos temas o podemos profundizar en qué análisis hacemos para escoger cuál sería la mejor ruta de transición, ya sea una nube privada, ya sea nube pública, o cuál de los diferentes caminos que hay se pueden realizar. Dejo acá este código QR para, para, para que podamos agendar una reunión y podamos conversar en más detalle de cualquiera de los puntos. Voy
a un momento entonces a revisar si hay preguntas. No sé si el equipo aquí me puede ayudar a revisar si hay preguntas. Sí, Gio, hay dos preguntas para contestar. Arbey nos pregunta, tengo entendido que la solución de ERP Cloud Public, el plan de cuentas viene de 8 dígitos. Muchas de las compañías en Colombia usamos las cuentas a 10 dígitos. Cuando consolidemos estados financieros o generemos reportes comparativos, migración de saldos, ¿cómo se plantearía una solución en este escenario? El plan de cuentas, el fabricante recomienda usar el plan de cuentas que viene nativo en la solución. Sin embargo, se pueden crear nuevas cuentas o hacer una actualización del plan de cuentas. Eso tiene unos impactos en términos de esfuerzo dentro del proyecto, pero no es una limitación técnica de la herramienta. Es una recomendación, sí. También es una recomendación poder apoyarse en el plan de cuentas que viene con la solución. De hecho, exceptuando entidades reguladas por alguna IAS o alguna super específicamente en Colombia, eh, el plan de cuentas no es obligatorio, o sea, no existe un plan de cuentas obligatorio para Colombia. Y tampoco porque IFRS tampoco sugiere que haya un plan de cuentas obligatorio, excepto para las entidades reguladas. Las entidades que están reguladas, nosotros, por ejemplo, en el caso de Conconcreto, se hizo una actualización del plan de cuentas por unos temas que ellos tienen regulatorios con algunas entidades del gobierno. Y eso, digamos, lo que impacta es un poco el esfuerzo y los tiempos del proyecto, pero no es una limitación técnica del sistema. Es una recomendación del fabricante porque hace que la adopción sea mucho más fácil. Joana nos pregunta, ¿la recepción de facturas incluye causación o aparcamiento de factura o solo el envío de eventos a la DIAN? El proceso, y lo podemos ver más detallado seguramente en alguna sesión más personal, el proceso es para factura saliente, yo facturo en SAP, hago mi proceso de facturación en SAP, genera la factura, inicia la transmisión a la DIAN. Y esa transmisión incluye el monitoreo y el control de las facturas emitidas, la emisión y el registro del CUFE cuando la DIAN recibe la factura y la aprueba, y la actualización de ese estatus de recepción y de aprobación por parte de la DIAN. Y en el caso de la recepción, o sea, de las facturas entrantes, cuando un proveedor emite una factura, tengo las dos opciones también del documento soporte, de recibir la factura y definir si al aprobar la recepción de esa factura, el sistema automáticamente la registra en el ERP, o sea, en S/4HANA. ¿Sí? Entonces, lo que hace es un poco automatizar todo ese proceso y, sobre todo, entregar control. Es algo de lo que nosotros hemos visto en algunos clientes con los que hemos hecho estas implementaciones, que de cierta manera el cliente cuando utiliza un operador tecnológico llega a un punto donde pierde el control del proceso de facturación. ¿Sí? Es decir, no saben qué estatus está, no sabe si se envió, si tiene errores, si la DIAN la aprobó, no lo aprobó, si el sistema de la DIAN está caído, etcétera. O sea, la idea es que aquí mi negocio tiene el control de un tema tan crítico que es el proceso de facturación. Bueno, les informamos que los micrófonos están abiertos a partir de este momento para que si quieren levantar la mano y puedan hacer alguna pregunta adicional. Yo voy leyendo las que quedan acá y las próximas las hacemos entonces cada uno. Dice Nelson, Sí, según su respuesta, señor. hay una pregunta, una mano levantada, perdón. Ah, sí, pero leamos estas dos que están acá y seguimos con las manos. Según su Sí. respuesta, dice Nelson, al usar mi propio plan único de cuentas, modifica o inhabilita la analítica que ya trae Forjana. No, lo que hace el plan de cuentas de SAP es que acelera la implementación, porque ya toda la determinación de cuentas de los diferentes módulos, como por ejemplo activos fijos, inventarios, ventas, compras, etcétera, ya viene estructurado con el plan de cuentas nativo de la solución. Entonces, el proceso de implementación es mucho más rápido, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos el plan de cuentas, significa que esa determinación de cuentas tenemos que ir a actualizarla
con el plan de cuentas. No se pierde ninguna capacidad, ni desde el punto de vista analítico, ni desde el punto de vista funcional. Listo. Jonathan dice, si estamos en RISE y para la migración de datos se puede hacer la transformación, estandarización de datos y borrar los códigos que no utilizamos y volver a reutilizarlos, o cómo sería el proceso de migración de datos para AAPMCU. Aquí no sé si Jonathan quiere abrir su micrófono y ampliar la pregunta. O Gio, con lo que te leí, puede responder. Si la migración es a RISE, hay varias, depende un poco de la metodología. Aquí nos salimos un poco del objetivo de la sesión, pero para responder la pregunta. Si la migración es a RISE, o sea, a nube privada, depende de la metodología, o sea, del camino que se define de transición. O sea, si es un brownfield, o si es un greenfield, o si es un shell conversion, que van a migrar de SC a RISE para llevar los desarrollos, ¿sí? Va a depender un poco de esa metodología que se define. Bueno, Jonathan Y dice que ya por están en aquí es que, RISE. ok, Ellos ya entonces están si en están RISE. en Entonces, RISE, la recomendación, voy a ir aquí un poquitico a esta presentación. Si ya están en RISE, la recomendación es usar o aplicar, perdón, la recomendación es implementar Clean Core. O sea, es implementar Clean Core. Es decir, no desarrollar más en ABAP clásico. El ABAP clásico en nube privada, o sea, en RISE, todavía es permitido. Es decir, en RISE yo todavía puedo hacer un Z transacción o copiar una tabla Z de una tabla estándar. Bien, puedo hacer cosas, eso lo llamamos como extensibilidad clásica o el ABAP clásico, ¿sí? En, en el caso de la nube pública, ya no es permitido. O sea, en el caso de la nube pública solo se permiten estos 3 niveles de extensibilidad. En private todavía se permite el clásico, pero la recomendación es no desarrolle más acá. Desarrolle o con extensibilidad de usuario o en Stack o en BTP. Y si tienes desarrollos acá, lo que podemos hacer es un diagnóstico de esos desarrollos. Y ese será un ejercicio que también nosotros los podemos acompañar. listo. El usuario de centro de competencias dice, de acuerdo a la metodología propuesta, los datos que se migran son datos históricos o son solamente datos maestros y partidas abiertas. Sí, es un proyecto Greenfield. Es decir, se sugiere dentro del proyecto de implementación salir en vivo en S/4HANA con datos maestros, que puede ser la totalidad, el 100% de los datos maestros. Estos son clientes, proveedores, centros de costo, materiales, inventarios, etcétera, o sea, el 100% de los datos maestros, con data transaccional que esté abierta, o sea, órdenes de compra, órdenes de venta, órdenes de producción, etcétera, y saldos. ¿Qué pasa con la data histórica? Para la data histórica, nosotros tenemos una estrategia que es revisar, dejar esa data histórica, hacer algo con esa data histórica, ya sea dejarlo en un ambiente, ponerlo en un data lake, migrarlo a una solución analítica, etcétera, de manera que quede la data histórica para temas informativos y temas regulatorios que en algunos casos son requeridos. ¿Por qué no llevamos la data histórica? Porque no es un proyecto de conversión, ¿sí? Em, si es un proyecto de conversión, lo mejor sería irse a una nube privada. Pero aquí como lo que buscamos de cierta manera es nuevas funcionalidades, agilidad, reducción de costos en términos de tecnología, la data histórica es costosa en un deployment cloud. O sea, llevar datos, y lo pueden preguntar en el mercado, bases de datos de 1 tera, 2 teras, el costo de migrarlo a una nube pública, a una nube cualquiera,
sea pública o privada, es bastante costoso. Entonces, es una evaluación que hay que hacer, ¿no? Pero sí hay una solución igual para no perder los datos históricos. No sé si tengas alguna otra inquietud, el mismo usuario que tiene la mano levantada, por favor. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Tito Segura, Universidad de Antioquia. Sí, de pronto allí, Giovanni, la pregunta es orientada sobre la estrategia que ustedes proponen, ¿cierto? Que me pidió que utilizan una herramienta ya muy parecida a la que tiene SALM para Selective Data Transition, y es porque ustedes proponen llevar, al, pues hablan de configuraciones, pero también hablan de datos. Entonces, era como la pregunta orientada hacia allá, si por eso ustedes dentro de la herramienta solo llevarían configuraciones, que eso es a criterio pues de la necesidad del cliente, datos maestros de esas partidas que tengamos dependencias, que sería lo que pues sería parte del proyecto. Yo tengo una pregunta más orientada hacia esa experiencia en propuestas. ¿Se tienen diferencias en cuanto a costos entre la versión SAP Cloud Private Edition y la Public Edition en cuanto a temas de suscripción? Entendiendo que son infraestructuras diferentes, una corre sobre cualquier hyperscale, para el caso de Public se ejecuta sobre los mismos eh, infraestructura de SAP. SAP es el que se encarga de tanto de la administración como de su infraestructura. ¿Hay costos o hay diferencias que pudiera también ser significativas a la hora de tomar esta decisión? Entendiendo que si hay unas particularidades, ¿cierto? Entre public sobre private, ya lo has comentado, y adicional a temas de cuando tenemos verticales o tenemos algunas que tenemos restricciones, pero en cuanto a costos, es algo que nosotros quisimos hacer un ejercicio, pero nunca tuvimos una respuesta por parte de SAP para poder decir, venga, este proyecto puede ser mucho más rentable o su retorno de inversión es mucho más rápido que hacerlo con un modelo private edition. Gracias. Sí, sí, vale, sí. Esas son algunas de las diferencias y consideraciones que hay que tener en cuenta para decidir entre nube privada y nube pública. Por ejemplo, la nube privada están sacando una versión una vez al año. De hecho, la última versión de nube privada salió en el 2023. Este año, creo, en noviembre estarán liberando la otra. En el caso de nube pública, salen 2 versiones al año. La gran diferencia ahí, además de la cantidad de versiones, es que la actualización en nube privada es potestad del cliente. Si ustedes deciden cuándo migrar, normalmente va a requerir un proyecto de actualización, de upgrade. En la nube pública, las actualizaciones son obligatorias, es decir, se liberan y se instalan. El impacto es considerablemente mucho menor que en la nube privada, y están liberando 2 versiones al año, ¿sí? La administración de toda la plataforma está en manos de SAP y aquí no hay un hyperscaler de por medio, ¿sí? Y en términos de costos, normalmente, y esto lo digo por experiencia y lo digo también sin compromiso, más o menos, pero lo que hemos nosotros visto, una implementación o una suscripción con las capacidades de la nube pública puede estar más o menos un 30 o 40% más por debajo de la nube privada en términos de suscripción. Hay que hacer el ejercicio para entender también qué tipo de consumo se le va a dar, pero sí es más económico, porque pues es nube pública, es, digamos, el mismo concepto ya hecho lo hace que sea más barato, ¿no? Desde el punto de vista de administración, porque en la nube privada te entregan a ti una infraestructura que es exclusiva para el cliente, ¿no? En la nube pública te entregan una infraestructura que es exclusiva para el cliente en términos de uso, datos y demás, pero cuya administración es compartida con otros clientes. Eso no significa que no van a compartir datos o seguridad o que alguien externo va a entrar a mi plataforma. No, es el concepto del software as a service per se.
ahí ya hecho, por eso es más económico. No sé si hay Bueno, alguna otra inquietud. no hay más inquietudes, pero si las hay, por favor, tanto con los QR que les colocamos hace poco y yo en el chat les coloqué mis datos, quedamos súper atentos a cualquier inquietud, a que programemos una sesión ya más personalizada para mirar ya cada caso puntual y mirar cómo desde Perceptio los podemos acompañar en esta transformación del negocio. La grabación la estaremos enviando a sus correos en los próximos días y les agradecemos muchísimo a todos la participación. Un feliz día para todos.